Hola, en este vídeo vamos a hablar del balance y las masas patrimoniales que lo integran. El balance es una de las 5 cuentas anuales obligatorias en la normativa contable española. Esas 5 cuentas anuales son el propio balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto. Centrándonos en el balance es un documento, es un estado financiero, que refleja la situación patrimonial en una fecha concreta y determinada. El balance, se dice siempre, es una fotografía que refleja un instante de la empresa. En esta fotografía se refleja el patrimonio que ya se analizó en un vídeo anterior y que está formado por bienes y derechos y por las deudas o obligaciones que la empresa tenga en ese instante. Gráficamente, el activo representa los bienes y derechos y el pasivo es como denominamos en contabilidad a las obligaciones o deudas. En principio, el balance estaría descuadrado, pero la diferencia entre bienes y derechos y deudas es lo que denominamos en su momento patrimonio neto. Una vez que calculamos el patrimonio neto y lo colocamos en la parte derecha del balance, el balance queda cuadrado, suma igual a ambos lados. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El activo son bienes y derechos y el patrimonio neto y el pasivo constituyen las aportaciones de los socios y las obligaciones de pago frente a terceras personas. Pero en el mundo financiero esta terminología es mucho más frecuente utilizarla. Activo es la inversión, son las inversiones, y patrimonio y pasivo son las fuentes de financiación. Fuentes de financiación propias o patrimonio neto y fuentes de financiación ajenas o pasivo. En el lenguaje financiero es mucho más habitual, como decía, utilizar estos términos, inversión y financiación. También se puede utilizar activos son las aplicaciones y patrimonio y pasivo nos dicen los orígenes, la procedencia de los recursos que sirven para financiar nuestras inversiones. También se puede utilizar recursos económicos para el activo y recursos financieros para las fuentes de financiación, y en términos vulgares, activo es lo que tengo y pasivo es lo que debo. Patrimonio neto no es exactamente una deuda, pero a veces, con una denominación bastante discutible, se le ha venido denominando pasivo no exigible. En un sentido ortodoxo, el patrimonio neto no es un pasivo, sino diferencia entre activo y pasivo. Si ahora descomponemos el activo en dos grandes bloques, podemos descomponer el activo en fijo o no corriente por una parte y circulante o corriente por otra. La diferencia entre fijo y circulante estriba en el plazo en el que se estima que se va a convertir en dinero esta inversión. El activo fijo o no corriente se convertirá en dinero en un plazo superior a un año, mientras que el circulante o corriente normalmente se transformará en dinero efectivo en un plazo inferior al año. El activo fijo o no corriente, también llamado inmovilizado, está formado fundamentalmente por inversiones materiales, inmovilizado material, inmuebles, maquinaria, mobiliario, etc. Intangible o inmaterial, que serían, pues, por ejemplo, las patentes, los derechos de franquicia, el software, e inmovilizado financiero, cuyo exponente más típico son participaciones en otras empresas, acciones de otras empresas, donde la intención es mantenerlas durante más de un año, lo que a veces se denomina la cartera de control. Por lo que respecta al activo corriente o circulante, estará formado fundamentalmente por tres partidas: las existencias, stocks o inventarios, que incluyen materias primas, productos en curso, mercaderías, productos terminados, es decir, cosas que se van a vender o se van a transformar para convertir en un producto que luego será vendido. En segundo lugar, los derechos de cobro, las cuentas a cobrar, cuyo exponente más típico son las facturas a cobrar de clientes, que se convertirán en dinero a través del cobro.
Y por último, el dinero, la tesorería, que incluye el dinero efectivo y el dinero bancario y alguna otra partida, que es lo que se denomina a veces medios líquidos equivalentes al dinero, inversiones financieras con alto grado de liquidez. El activo circulante tiene un ciclo que en una empresa industrial empieza con un dinero, a través de la compra de materias primas se convierte en estos materiales, que luego a través de un proceso productivo se van a convertir en productos terminados que habrá que vender a los clientes y a través de la venta se convertirá en cuentas a cobrar a nuestros clientes. Cuando estos clientes paguen, ese derecho de cobro se vuelve a convertir en dinero y se iniciará un nuevo ciclo. Esto es lo que llamamos el ciclo corto de la empresa, y puesto que todo este proceso se realiza normalmente en un plazo inferior a un año. Sin embargo, hay unos activos fijos que tienen un ciclo mucho más largo. Un activo fijo se compra en un momento determinado y dura varios años, a veces muchos años. Desde que se adquiere hasta que está produciendo ingresos, hay un concepto que llamamos vida útil, el periodo de tiempo en el que un activo va a servir para generar ingresos. Por ejemplo, este activo fijo, esta central eléctrica, puede durar bastantes años, se adquiere en un momento determinado y va perdiendo valor por el uso, por el paso del tiempo y a veces en algunos activos por la depreciación tecnológica llamada obsolescencia. Este activo, al cabo de una serie de años, pues tendrá un escaso valor y probablemente incluso no valga nada. En ese momento habrá que realizar una nueva inversión para seguir produciendo, para seguir generando ingresos. Este activo durante este periodo será objeto de una amortización que se trata en otro vídeo con mucho más detalle, pero que no es más que la pérdida de valor que experimentan los activos fijos a lo largo de su vida útil. Si vamos ahora a la parte derecha del balance, la parte derecha están las fuentes de financiación propias o patrimonio neto y ajenas a largo plazo y a corto plazo. El patrimonio neto está formado fundamentalmente por el capital, que son las aportaciones de socios, las reservas, beneficios de años anteriores y los beneficios del propio ejercicio. Como partidas menos habituales nos encontramos a veces las subvenciones de capital y ajustes de valoración. El pasivo no corriente son deudas a largo plazo, deudas que habrá que pagar en un plazo superior a un año y que en la mayor parte de las ocasiones estarán representados por deudas bancarias, préstamos con vencimiento más allá de un año. Y por último, el pasivo corriente o pasivo circulante son aquellas deudas que hay que pagar antes de un año y que estarán representadas por deudas con suministradores de mercancías o de materias primas, suministradores de servicios, entidades públicas, trabajadores e incluso alguna deuda financiera, alguna deuda bancaria a corto plazo. La suma de capitales propios y capitales ajenos a largo plazo es lo que se denomina a veces capitales permanentes o financiación estable de la empresa. Las deudas a corto plazo se denominan muy frecuentemente pasivo circulante. En la normativa española, el activo y el pasivo y el patrimonio neto que forman el balance se ordenan en un documento que está regulado y que tiene una ordenación obligatoria, y en la cual los activos se ordenan de menos a más líquidos. Lo más líquido es lo que primero se convierte en dinero, es decir, el activo corriente. Lo menos líquido es el activo fijo. Por lo que respecta a las fuentes de financiación, estas se ordenan de menos a más exigibilidad. Lo primero que hay que pagar es lo último que ponemos, la deuda a corto, luego las deudas a largo y luego el patrimonio neto, que como hemos dicho no es exigible, no constituye una deuda. Existen otras formas de ordenar el balance, otros formatos, y por ejemplo el formato americano, en el cual los activos se ordenan de más liquidez a menos liquidez y las fuentes de financiación de más exigibilidad a menos exigibilidad. En el Reino Unido es habitual ordenarlo en una sola columna, primero los activos, luego se restan los pasivos, para por diferencia calcular el patrimonio neto. En resumen, un balance es un documento en el cual reflejamos las inversiones en activo fijo y activo circulante,
y las fuentes de financiación propias, ajenas a largo y ajenas a corto. Por lo tanto, en 5 grandes números, en 5 masas patrimoniales, podemos resumir un balance. Si bien agrupando el patrimonio neto y la deuda a largo en una sola masa patrimonial, nos quedaría un balance en solamente 4 masas. Patrimonio neto y pasivo a largo constituyen los capitales permanentes. Y con esto terminamos la exposición relativa a este vídeo sobre el balance y las masas patrimoniales. Muchas gracias por su atención.